Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En el vídeo de hoy verás todo esto. Y la máquina es la prensadora multicapa Bevor CW1632. Vamos a ver qué contiene la caja. Contiene la máquina, cuatro mandíbulas, 3 y una premontada. Y una hoja de instrucciones que viene en inglés, pero no te preocupes porque si ves este vídeo no te va a hacer falta. Capaz de trabajar tubos multicapa para instalaciones de fontanería de 16 a 32 milímetros. Esta máquina no va a sustituir la experiencia ni habilidad de un fontanero, pero si sabes lo que quieres y eres una persona atrevida como yo, podrás hacer tus propias instalaciones o reparar las antiguas. Prepárate para sorprenderte. Construida en acero, tiene un peso de 3,4 kilos. Mango ergonómico. Una cabeza rotatoria con más de 5 toneladas de fuerza crimpante. Generado por un cilindro hidráulico. Tiene 4 mandíbulas intercambiables. Pulsador de apertura. Seguro de mandíbula. Apretamos este botón y sale. Para ponerlas, volvemos a apretar y la ajustamos. Descompresor hidráulico. Y palancas. Una bestia para tubos multicapa. Un detalle, para prensar tendrás que cerrar el grifo del hidráulico. Con esta máquina podremos conectar empalmes, Ts, reducciones, codos, grifos, etc. Vamos a ver algunos ejemplos. ¡Al tajo! Lo primero que tendremos que hacer es cortar el tubo a la medida que necesitemos. Una vez lo tengamos cortado, el siguiente paso es abocardar. Existen dos tipos de abocardador. Está el manual y el eléctrico. El eléctrico, la ventaja que tiene es que te dejará el corte a 90 grados. Vamos a utilizar el manual. Lo primero que vamos a hacer es lubricar con vaselina esta parte de aquí, para que luego al introducir esta pieza las juntas tóricas no se desplacen. Abocardamos. Metemos el anillo y metemos esta pieza. Ahora unimos el anillo con la pieza. Tiene que hacer un clic. ¿Veis? Estos agujeritos que veis aquí es el testigo para saber que el tubo está bien colocado. Elegiríamos la mandíbula. En este caso he cogido la de 20 milímetros. Y mirad cómo se pone. Voy a coger esta pieza. Siempre el anillo de plástico tiene que ir en la primera hendidura. A ver si se aprecia. Aquí cerraríamos ya y prensaríamos. Vamos a hacerlo en esta pieza de aquí. En la primera hendidura. Cerramos. Y prensaríamos. Ya ha llegado al tope, abrimos el descompresor hidráulico. Y abrimos. Y ya está.
Este que he hecho sería para colocar un empalme. Y este otro ejemplo sería para el grifo de un baño. Para un rendimiento óptimo, desmonta las mandíbulas cada 50 prensadas o después de una instalación. Límpialas con un paño seco y échales una fritada ligera de aceite. Pros y contras de esta máquina. Vamos con los pros. Tardarás en aprender a utilizarla lo que dura este vídeo, frente al largo aprendizaje de soldaduras de cobre o roscado. Precisión y fiabilidad. Fugas casi nulas al prensar en frío. Limpieza y seguridad. Ni soldaduras ni sopletes. Ideal para lugares cerrados. Versatilidad. Compatible con varios diámetros, desde 16 hasta 32 milímetros. Aunque la máquina implica una inversión inicial, amortizarás con una reparación hecha por ti. Reduce el esfuerzo físico y se adapta a espacios cerrados. Podrás encontrar tubos y piezas en cualquier tienda de bricolaje. El único inconveniente que le encuentro es que pesa 3,4 kg. Conclusión, si te seduce este modelo hidráulico y estás buscando resultados profesionales sin gastarte mucho dinero, la Bevor 1632 es tu aliada. A día de hoy cuesta 75,99 €. Y si entras en el enlace debajo de la descripción, entrarás en la página oficial y obtendrás un 5% de descuento. Y ahora toca la cervecita. Pero antes de abrirla te invito a que te suscribas a mi canal y solo si te ha gustado el vídeo le des al like. Saludos máquinas, hasta la próxima.